sentimos muy complacidos de tener esta mañana como una de las invitadas. Tenemos dos invitadas, dos damas. La primera es una exministra de Estado. Estoy hablando de Leonor Calderón, que fue ministra del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo está, ministra? ¿Cómo me le va? Encantada de saludarlo, Guillermo, y a todo el equipo, Camila, Rubén, Eduardo, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a usted, ministra. Oiga, ¿usted recuerda un caso de los albergues? ¿Usted se acuerda de ese caso? Sí, cómo no. Donde los menores de edad, muchos fueron abusados y esto ha quedado, como de costumbre, en la nada. Se ha realizado incluso una serie de modificaciones para ver cómo se le daba vida, pero ¿qué va? ¿Qué opinión le merece eso, ministra? Estos afectados, que eran en su mayoría menores de edad. Mira, yo creo que Ay, sí, claramente el tema de los albergues es algo que no tuvo la información y el abordaje claro en su momento y debe tenerlo. Debe saberse exactamente qué fue lo que pasó ahí. Yo creo que hubo un poco, hubo algunas situaciones que fueron de alarma y que no quedó claramente establecido qué era lo que estaba ocurriendo. Yo escuché cuando se dio esa información algunas situaciones de abuso de casos que ya estaban denunciados por las propias por las propias autoridades y que estaban en los juzgados y en donde la demora aparentemente había sido en el procesamiento de esos casos que deberían ser expeditos porque cualquier abuso hacia una persona menor de edad debe ser atendido como una prioridad total y absoluta. Y por otra parte, hubo otros elementos que nunca quedaron probados, como aquello que se dijo de que se les daba comida para perros, y eso nunca quedó comprobado, o el tema de que había una menor que se había escapado en un techo. Cuando yo estaba en el ministerio, bueno, todavía los albergues del Estado están bajo responsabilidad del MIDES. Y yo recuerdo que el hecho de que un menor se evadiera o una menor se evadiera era prácticamente el pan de cada día. Recordemos que los niños que llegan a los albergues llegan ya muy maltratados por la sociedad. Son niños que han pasado situaciones muy difíciles y que enfrentan la necesidad de abordar su vida con tratamientos que a veces no tienen, con acompañamientos que tampoco tienen, para poder superar todos los traumas y las situaciones que tienen. Yo sentí que se puso un foco de alarma sobre cosas que a lo mejor no lo eran y no se resolvieron otras situaciones que verdaderamente eran alarmantes por y que ejemplo, ¿cuál, tenían que ministra? ser ¿Cuál, conocidas por la sociedad. cuál Por situación, ejemplo, por ejemplo? los abusos, a mí no me quedó claro cuántas personas fueron efectivamente procesadas por los abusos y cuántos menores dentro de los albergues fueron víctimas de abusos. O Ajá. sea, ya la sola noticia de que eso pudiera estar ocurriendo es terriblemente escandalosa y tiene que ser abordada con prioridad. O Y sea, yo creo que este tipo de cosas nunca es tarde. Es necesario seguir exigiendo que eso se resuelva y que la sociedad se entere de qué es lo que efectivamente había pasado o sigue pasando allí, porque no lo sabemos. Eduardo, Debo decir que hubo varias investigaciones y muchas veces la respuesta versus la expectativa que se creó y en algunos casos mala intención también, tengo que decirlo. Hubo Sí. una investigación de un albergue en la costa arriba de Colón, donde una persona abusó de una de las menores. Se hizo la investigación y esta persona, que era un trabajador del albergue, un cuidador, etcétera, externo, es decir, un trabajador manual, fue encontrado culpable y sentenciado por ese caso. Pero claro, era el trabajador manual de un albergue en la costa arriba de Colón. Hay gente que aquí estaba diciendo que se llevaban a las niñas a fiestas con diputados, ministros y gente de poder económico. Entonces, claro, como este que encontraron culpable es un trabajador manual de un albergue en la costa arriba de Colón, No ese fue caso, noticia. gracias, Leonor. Sí, no fue Eso noticia. es parte del asunto, porque aquí, Claro, y tengo que decirlo, todo el escándalo surgió incluso por una denuncia que puso el propio CENIAF, como bien ha dicho la ministra claro. Calderón, las propias autoridades pusieron la denuncia. Esto se denunció, llegó a la asamblea nombró una subcomisión que investigó y después de esa investigación de la subcomisión, por denuncias puestas por las propias autoridades, se armó un escándalo con las autoridades, hubo lo que en inglés llaman un backfire. Es decir, Fue contraproducente. la propia gente que denunció terminó siendo señalada y hasta investigada por estos Claro. casos, ¿no?
Sí. Sí, sí. Gracias, Eduardo. Por eso yo decía que creo que hubo de los dos temas. Hubo un poco de focos de alarma en situaciones que no eran alarmantes. Cuando yo escuché el caso de la niña que se había escapado, digo, es normal que en los albergues normalmente se escapan niños, como los niños que tienen problemas se escapan de las casas, se escapan de tantos sitios. Entonces, eso en sí, ese hecho en sí, para mí no era una alarma. Había que ver todo lo demás que estaba pasando, sí. Ok, tengo un corte comercial, ministra, discúlpeme. ¿Sabe qué? El problema en nuestro país en casos o escándalos como estos es que hay más sombras que luces. Exacto, Ese es parte del problema. totalmente de acuerdo, Guillermo. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Un verdadero placer tener esta mañana con nosotros a la exministra del MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, Leonor Calderón. Camila, adelante. Sí, conversamos un poco sobre el caso de los albergues y cómo algunos detalles que al final no se pudieron comprobar se llevaron gran parte de la atención pública y que quizá Correcto. hay otros que sí reflejaban abusos o problemas más serios que por no ser tan llamativos se quedaron un poco en el tintero y desconozco si al final hubo una resolución. Por ejemplo, yo no he visto una mayor transformación del sistema de manejo de menores de edad. Y no digo albergues, porque una de las cosas que se dijo es que, es que se debería hacer familias acogentes y no albergues, etcétera, pero no hemos visto esa gran transformación aún ya pasados un par de años desde el escándalo. ¿Cuál debería ser el manejo ideal de menores de edad en estas situaciones de vulnerabilidad? ¿Cuál es como Mira, una de las, a nivel internacional, cuáles son las recomendaciones? hay que darle una vuelta completa a todo el sistema, como tú bien lo dices, del manejo de menores. Por un lado, en Panamá poco a poco ha ido evolucionando y han ido desligándose algunas instituciones de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, pero creo que no han tenido la fuerza suficiente para asumir esa responsabilidad de manera completa. Y vamos a empezar por este último tema que mencionas, que es cuando en el 2006 pasa el sistema de los menores infractores, estamos hablando de niños entre 14, la edad en que pueden ser penalizados, entre 13 o 14, 13 a 18 años, antes de cumplir los 18, que todavía están en un régimen especial de justicia penal para menores. Eso pasó abruptamente y a mi juicio demasiado rápido del Ministerio de Desarrollo Social en su momento al sistema penal regular. Y el sistema penal regular, yo no creo que en 2 meses o en 3 meses estuviera preparado con los custodios adecuados para poder atender a los menores infractores. Que ojo, los menores infractores que están privados de libertad no son muchísimos y los menores infractores que han cometido delitos graves son realmente muy pocos. Lo que pasa es que cada vez que hay un hecho grave cometido por un menor de edad, hay noticias a 8 columnas y la sociedad comienza a pensar que la gran mayoría de los delitos lo cometen menores de edad. No, los cometen adultos jóvenes, es cierto, pero adultos con cédula que están en el sistema penal regular. Entonces hay que volver a revisar todo el sistema de los menores que, no que tienen una situación de vulnerabilidad, que no tienen un núcleo familiar propio que los acoja y que les pueda dar seguimiento, que es la primera opción. Si padre y madre fallan por alguna razón o no tienen vida o no tienen condiciones para atender a los menores, la segunda opción inmediata es alguien de la propia familia del menor. Si eso falla, como tú bien lo dices, está el sistema de familias de acogida que está regulado en Panamá, pero no sé qué tanto impulso haya tenido en estos años, pero está regulado en Panamá. Y como última instancia está la institucionalización. En los hogares, en los centros, en donde viven muchos menores, que los rige el Estado, en muchos casos con apoyo de organizaciones de la sociedad civil o religiosas, pero esa debería ser la última opción. O sea, sí es importante pensar en hacer una revisión integral de todo el sistema de protección de menores. Y en el sistema de protección de menores incluyo a los menores que han cometido infracciones penadas por la ley con el sistema de justicia penal, porque yo creo que una sociedad que renuncie a rehabilitar a sus jóvenes menores de 18 años de edad que han cometido algún delito, mira, que apague la luz y se vaya. Yo creo que nosotros no podemos renunciar a eso.
Camila. No, y es que en Panamá claramente hay muchos menores en situaciones de vulnerabilidad, incluso con sus propios padres. Vimos la semana Claro, pasada así un es. padre que violó y embarazó a su hija de 13 años. Entonces, eh, Panamá, y lo vemos todos los años con la cantidad de niñas embarazadas, que ahorita no me estoy acordando el número, pero creo que son como 10.000 al año de menores embarazadas. Entonces, están expuestos a violencia. ¿Y qué se está haciendo al respecto? Mira, yo creo que no hay situación de mayor violencia que la violación de una niña en el seno de su hogar. Y eso lamentablemente ocurre con más frecuencia. Ese caso es uno que sale a la luz. Esos casos son muy ocultos, son muy difíciles de develar. Son situaciones muy traumáticas para la menor porque hay un vínculo de afectividad y de autoridad con su agresor. Y realmente ahí es donde entra el Estado. El Estado por ley tiene la obligación de proteger a los menores por encima de sus padres. Es el interés superior del menor. Si los padres son los que están agravando, poniendo en vulnerabilidad o vulnerando directamente la situación del menor, el Estado tiene la obligación de intervenir. Y ahí es donde yo siento que no tiene las capacidades suficientemente afinadas para poder ejercer ese derecho y esa obligación que la ley le da de proteger al menor por encima de todo. Ministra Calderón, yo quiero Dígame. dar un giro a la entrevista. Sí, cómo no. La historia atesora momentos que para mi juicio no debemos olvidar. Por ejemplo, entre 2021 y 2022, el MIDES, una cartera que usted conoce muy bien y por eso está aquí en este programa, asignó 448.1 millones de dólares para programas como por ejemplo 120 a los 60, el Ángel Guardián y la red de oportunidades. Estamos hablando de subsidios. Pero la pregunta que yo hago, y usted debe podérmela contestar porque es una persona muy bien compenetrada en esto, ¿se miden los beneficios de estos programas y de estos subsidios, ministra? Mira, hace poco tuve una acceso a información de cómo ha evolucionado todo el tema de los subsidios. Ah, Cuando yo veo el presupuesto actual del MIDES y lo comparo con el presupuesto que tuvimos cuando el MIDES se inició o cuando se inició el primer ministerio, realmente hay una distancia impresionante. El MIDES lamentablemente se ha convertido en algunos aspectos en un pagador de subsidios y gran parte de su presupuesto se va en pagar subsidios. Efectivamente, 120 a los 65 es el más abultado porque es un subsidio que la gente una vez que entra, porque son personas jubiladas que no tienen ningún otro ingreso, al menos así debería, así está establecido en la norma, una vez que entran, pues no van a poder salir hasta el día de su muerte, porque a menos que resuelvan su situación de otra manera. Yo creo que en algunos de los subsidios que el MIDES da, han comenzado a establecer mecanismos de evaluación, pero eso no se ha cumplido. Yo creo que con los subsidios es necesario entrar a focalizar, que yo creo que se ha hecho un esfuerzo de focalización de dónde están ahora los subsidios, pero es necesario todos establecer un proceso de evaluación para garantizar que los subsidios le lleguen exactamente a las personas que lo necesitan. En el caso de las personas mayores de 65 años, debería llegar ese subsidio solo a aquellas personas que no tienen otra jubilación especial y que no tienen otra fuente de ingreso. Y eso a veces es muy difícil de comprobar. Yo recuerdo cuando este subsidio inició hace mucho tiempo, una amiga me comentó, y esta anécdota refleja lo que ocurre con mucha frecuencia. Una amiga me dice, oye, mi abuela me pidió que el lunes la llevara a registrarse para ese subsidio. Le dije, abuela, ¿pero tú por qué? Dice, porque yo ya leí lo que se requiere y yo no tengo ninguna jubilación. Y mi amiga le dice, abuela, pero tú vives de la renta de 8 casas. Tú tienes un ingreso, pero eso no estaba claramente establecido. Entonces, seguramente muchos de estos casos ocurren y habría que evaluarlos, porque este subsidio es un subsidio creado y focalizado para atender a las personas que después de los 65 años no tienen ningún ingreso que les permita subsistir con dignidad. Ahora, ministra, a ver, este es el país de los secretos, del secretismo profesional, de tapar los fallos, los abusos, los excesos debajo de la alfombra, se van guardando, ¿no?
¿No sería juicioso conocer quiénes son las personas que reciben estos subsidios? Nombre, Totalmente. Yo apellido. creo que debe haber transparencia y eso es parte de lo que se aboga de la total y absoluta transparencia en la información que se da. Si una persona recibe un subsidio y verdaderamente lo necesite, no hay ningún problema de que esas listas sean de total acceso público. Así que sí, yo coincido plenamente con usted, así como en el día de ayer conocimos la lista parcial de los subsidios económicos del IFARU, así deberíamos conocer absolutamente todo y yo creo que deberíamos conocer la lista total de los subsidios económicos del IFARU, porque los subsidios económicos lamentablemente es un tema de asistencia que cuando fue creado en su inicio, porque yo cuando este escándalo explotó, me fui en la ley y averigüé, en su inicio estaba supeditado a que la persona pudiera demostrar la necesidad económica, la incapacidad económica de la persona o de su núcleo familiar para poder asumir esos gastos accesorios a sus estudios que le podían permitir hacer culminar su proceso. Le explico, usted se ganaba una beca para Londres y se la ganó por méritos, pero la beca no contemplaba pasaje y ni usted ni su familia tenían recursos para ese pasaje. Para eso se crearon los auxilios, para que esa persona pudiera adquirir su pasaje como un apoyo adicional, poquito, coyuntural, y poder completar eso. No auxilios de $160,000, de 140,000, a los que se le quitó toda la condicionalidad. Se les quitó quitándole una palabrita, una palabrita. Cuando ¿Cuándo eso se pasó eso? modificó, yo creo que pasó en el gobierno de Martinelli. Yo revisé todos los procesos. Creo que debe haber sido por ahí aproximadamente como en el 2010, 2011, que se modifica eso. Se le quita una pequeña palabra y nadie convenientemente la volvió a corregir después. Entonces no ¿Por tiene ¿Qué, qué, ninguna qué es lo que se condicionalidad. quitó? Se modificó la redacción. Se modificó la redacción para que no estuvieran sujetos a comprobar la necesidad económica, lo cual hace realmente una cosa, a mí me parece totalmente escandaloso No, es porque aberrante, es aberrante, desvirtuó, es desvirtuó, aberrante. aberrante, desvirtuó la naturaleza de una figura que tenía una razón de ser. Al desvirtuarla, queda como está hoy día, en donde cualquiera, sin tener que rendir cuentas de nada, ni de necesidad económica, ni de créditos, ni de resultados, puede recibir ese beneficio. Y Vamos, lamentablemente eso no es ilegal. Lo que es terriblemente inmoral, es tremendamente inmoral que alguien que no necesita este tipo de apoyos los reciba y los tenga por encima de las infinitas necesidades de superación educativa que tienen los panameños de escasos recursos. es un monumento a lo que es el exceso del poder, cómo se maneja discrecionalmente y cómo el oportunismo y el clientelismo se han apoderado de la dignidad de muchos panameños. Ministra Estoy Leonor totalmente de Calderón, acuerdo. muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer como No, siempre. no, Estaremos no, al contrario, les agradezco yo a ustedes siempre la oportunidad y siempre es un gusto saludarlos. muchas gracias. Que Hasta tenga un buen día, luego. ministra. Vamos con el Gracias. comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, vamos a entrar en un terreno para algunas personas minado. Me explico. Hemos sido testigos en la historia, si lo está escribiendo, que jueces y fiscales han actuado sospechosamente y hasta se ha llegado a banalizar la justicia. La obstrucción de la justicia por parte de los poderosos intereses ha sido denunciado incluso por miembros del Ministerio Público, entre otros. El problema aquí es que tiene que haber la recuperación de la estatura ética por parte de los funcionarios. Uno de los problemas mayores es que los actuales políticos en las últimas décadas también tienen una característica muy particular que es el desprecio por las lecciones de la historia. La historia es sabia. Sin embargo, hay la realidad, hay un derroche casi que inmoral de dinero público, dinero de nosotros contribuyentes, y por otra parte hay una
sordera política. ¿Okay? Entonces, a mí se me ocurre que uno de los problemas mayores que tiene que ver con el clientelismo es lo siguiente, que estos políticos a veces donan lo que no es de ellos para lograr lealtades o comprar lealtades. Hacen favores, pero no de su propio pecunio, sino con el dinero de nosotros. Donan lo que no les pertenece. Y esto ha ido abrumando por una parte de la sociedad y por la otra, creando un manto de desprestigio hacia políticos que no se lo merecían. El periodismo ha hecho una labor importante, sobre todo en materia de investigación. Aquí en Panamá no se hubieran conocido escándalos como Odebrecht, como los sobreprecios en el tema del Canal de Panamá, otros escándalos de grandes proporciones se han conocido gracias a la investigación periodística de una serie de profesionales que han puesto su empeño, su experiencia, pero sobre todo su tiempo para investigar estos escándalos. El más reciente, todavía está la piel agraviada por el más reciente, que tiene que ver muchísimo con el caso de Elifaro. Y una periodista de la redacción del diario La Prensa, con un periódico que se ha dedicado a la investigación periodística, descolla, una vez más estoy hablando de la señora Mónica Palm. Mónica, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, saludos, muchas gracias por esas palabras, es un honor estar aquí con ustedes. No, para nosotros, Mónica, primero, yo no doy mérito ni crédito a que no los tiene y tú no conoces. Yo no digo a nadie que hace algo bien si no lo hace bien, si no lo merece. Cuando más, mejor ni opino. Pero de ahí a agradar, no es mi estilo, nadie me conoce a mí, por eso ni yo mismo acepto eso. A ver, Mónica, en el caso este de los auxilios económicos, se ha creado hace tiempo lo que dicen los políticos morbo, ¿no? Bueno, ya el morbo pasó a la realidad. Ustedes y tú en el diario La Prensa has llevado a cabo una investigación muy prolija, pero muy profunda además, Mónica, que tiene que ver precisamente con estos subsidios que son auxilios económicos no reembolsables. Preste mucha atención a esa palabrita, ¿eh? Mónica, ¿cómo tú llegas a esta conclusión y qué es lo que descubres? Porque hay nombres que se han dado a conocer o que hay acceso por parte del ciudadano, pero hay otros nombres que todavía no, creo que son como 1000 y tantos, ¿no? Que no se han dado a conocer, ¿correcto? Okay. Sí, la base de datos que nosotros tenemos únicamente identifica con nombre propio a, tengo la cifra por aquí, 2.144 de los beneficiarios. Correcto. Todavía hay 2.759 montos o desembolsos que son parte de los auxilios, pero no sabemos esto para quién va, porque no aparece. Estos beneficiarios no han sido dados a conocer lo que tú me estás diciendo, Están en la misma todavía, ¿no? La base de datos que nosotros logramos armar es una base de datos que ahí solo se logró identificar a 2.144 beneficiados. Ajá. Y eso es lo que presentamos pues a partir de ayer. De una manera, yo creo que es muy fácil ingresar y solo tienes que colocar el nombre y ahí te aparece pues quién es esta persona, su cédula, el monto que recibió, en qué año y la fecha en que fue refrendado por Contraloría. Lo que a estas alturas ya me parece que es bastante, tomando en cuenta todo el esfuerzo que hizo el IFARU para mantener esta información en secreto y que no se conociera. Pero todavía hay trabajo, o sea, hay mucha más información que nosotros no manejamos y nada, puede seguir con ese esfuerzo de que el IFARU de una buena vez dé a conocer esta información que es pública, si son fondos de todos los panameños. ¿Ha habido alguna respuesta por parte del IFARU? ¿Alguna explicación? Nada, hola Camila, nada. Pero la verdad es que a estas alturas, ¿qué pueden hacer? ¿Qué respuesta satisfactoria nos pueden dar? Cuando este escándalo originalmente reventó en el año 2022, yo recuerdo que hubo una reunión casi que de emergencia del
del Consejo Superior del IFARU, Consejo Nacional del IFARU, es la especie como de board o junta directiva que tiene el IFARU, que lo preside la ministra de Educación. Y ahí todavía el director era Bernardo Meneses. Esa reunión fue, la información ahorita la estaba buscando casualmente para tenerla a mano. Esa información fue en octubre del 2022. Y la verdad es que nos quedamos con eso, que se reunieron y que iban a revisar el reglamento y ya. Y no se le dio más seguimiento al asunto. Y luego me entero, cuando estamos haciendo esta base de datos, que en verdad la fiesta esta de los auxilios siguió, porque la información que nosotros logramos recabar es hasta mayo de 2023. O sea, esta gente estuvo todavía 7 o 8 meses más entregando auxilios a discreción, a diestra y siniestra, que yo sepa, sin ningún control, sin exigir nada a cambio, porque estos beneficiarios, o sea, a ustedes les tiene que haber pasado, que de pronto escuchan y que, oye, esta persona, ¿lo has visto? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Qué hace? O sea, no estamos hablando de personas, en su mayoría, que tengan un promedio sobresaliente o que se dediquen a alguna disciplina extracurricular o deportiva o académica o cultural, o sea, perdón que hable de una manera tan descarnada, pero no parece sobresalir en nada, ¿ok? Nada, o sea, no hay ninguno que llegue y diga que necesito dinero porque quiero ser astronauta en la NASA. Ahí no parece haber absolutamente nada extraordinario. Lo que nosotros vemos de verdad que es decepcionante. Yo ayer tuve que ponerle un alto al asunto porque ahora empezaron a salir TikTokers dentro de esto. O sea, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito? 180,000, $190,000 a gente que de verdad que no sé. Y en contraste, te llega también información o testimonios de personas que académicamente sí parecen sobresalir, pero no tienen ese contacto. No son del partido, no conocen a ningún allegado. Ok, van a pedir una beca y no pasan del lobby. Bueno, No es que es algo pasan muy del lobby. importante, porque parte de lo que llama la atención es el nombre auxilio económico. Y la nomenclatura aquí es importante porque las personas van al IFARU, hay unos que buscan becas, hay unos que buscan préstamos, pero entonces ahora surgió la figura de los auxilios económicos, que incluso muchas personas, yo me incluyo, yo desconocía que existía esta figura hasta que reventó el escándalo. Entonces, Yo tampoco. en ese sentido, o sea, las becas son separadas de los auxilios económicos, porque incluso he visto personas en redes, vi una ayer que decía que ella lo que fue es una beca, y ella dice que ella sale en la base de datos y que ella desistió de esa beca, que ella renunció a ella, nunca la cobró, pero que está ahí. Entonces, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una beca y un O a lo auxilio mejor económico, alguien por sí lo ejemplo? cobró, ¿eh? Que no te sorprendería que haya pasado eso. Y me preocupa, Mónica, también, como bien dijiste, 2,000 y pico, y todavía faltan más de la mitad. O sea, cuando yo vi la lista ayer, 2.700. hay un 2.700. montón de $190,000 que solo tienen un número al lado y no se le ha podido poner el nombre todavía. Y una larga lista de gente que cobró $190,000. O sea, eso es un montón de plata. Sí, es importante destacar que la base de datos que nosotros armamos es únicamente la de los auxilios económicos. Ese es dinero que se entrega aparentemente de una manera discrecional y no son reembolsables. Yo estuve intentando buscar cuáles son los requisitos extraordinarios que se le exigen a una persona para darle dinero a cambio de nada. Realmente no los encontré. Entiendo que para las becas, esa es información que no está en la base de datos nuestra. Ni las becas ni los préstamos. ¿Okay? Eso sí es el préstamo. Obviamente, digo, ¿cuánta gente no conocemos que está pagando un préstamo del IFARU? Que se deslome y que tiene que trabajar. Ayer me encontré a uno que me dijo que es operador de turismo y tiene un préstamo del IFARU. Todos los días tiene que llevar por lo menos 15 turistas a pasear al casco para poder cubrir la meta y atender su préstamo, honrar su préstamo con el IFARU. No, y que el cobro coactivo, debo decirte, tienes que tener un fiador y le caen al fiador a una velocidad impresionante gente que se ha quedado con su cuenta congelada de un día para otro porque habían sido fiador de alguien que no pagó un préstamo en el IFARU. En ese sentido, Mónica, como periodista, Eduardo, déjame ir como al toque. ciudadano, Guillermo, ok, sí, para hablar de la transparencia, porque Contraloría también se ha resistido a entregar esa Vamos para información. allá. Bueno, porque la Contraloría Después del cambio, la clasificó como información No, reservada. al regreso, disculpa, tengo que cumplir después con. del cambio, sí.
viene más. Se la paso a Eduardo después. Esto es En Perspectiva hoy con la periodista investigadora Mónica Pan del diario La Prensa. Viene más. Ese No, tema es que de yo, la o sea, yo información pregunto el tema de la clasificada, beca, porque, Camila, por sí. ejemplo, Oye, me oye, acaba de salir, mi oye, celular me estaba incendio, escuchando y me oye, acaba de salir otra. oye, un incendio cerca de mi casa. ¿Esto qué es? Bueno, pero acaba de salir otra, por ejemplo, que incluso ella comparte el afiche que ella dice que ella participó para unas becas para medicina y ella da toda esta explicación diciendo, yo apliqué, yo entré mis cosas y yo que iba a saber que me iban a poner como auxilio económico. Eh, entonces, o sea, por eso me preguntaba si hay alguna manera de distinguir. Estamos fuera del aire, ¿verdad? Sí, Sí, pero no, pues Es estamos en que nos Facebook están Live. viendo en Estamos en Facebook me Live, Facebook Live. sí. Nos me están viendo en parece, Facebook Live, Mónica. Ajá, estamos en Facebook No en Live. la ok, radio, pero sí en perdón. Facebook Live. Sí, hay gente que nos está viendo. Ok, me parece que sí he escuchado casos como el que mencionas, Camila, de gente que solicitó una beca, ok, y que cuando fue a retirar el cheque le aparece como auxilio. Pero la verdad no sé, y Mónica, creo Mónica, que Mónica, un tema técnico. Sube un poquito tu cámara porque te ves de la... Un poquito más, por favor. Eh, Ahí. Ella se estaba tapando a propósito, yo creo, pero está ah, bien. Es para que no le robemos las ideas. Pero ella lo hace a propósito, sí, no, sí, no, sí. no, es que mira cómo ¿Viste? anda uno Ella lo medio hizo en a falla propósito. todavía. Ella lo hizo a propósito. Si lo que quiere es que te digamos que te ves bien así, no te preocupes, te ves bien. Oh, gracias, gracias, gracias. No, pero no era por eso, sino que uno tan temprano así en fallas de verdad. Sí. No, tranquila. Sí, Camila, ¿tienes 8 y mención? 15 de la madrugada para Mónica, ¿no? ¿Tienes mención, Camila? Camila, ¿tienes mención? No. No, ok. Mónica, ¿tu cargo cuál es en la prensa? Subdirectora y ahora estoy encargada de la unidad investigativa. Ok. Viene, pues. Recuerda, haz tus envíos de dinero a una cuenta bancaria en el exterior de manera rápida, confiable y segura con Western Union. En Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. Vamos en 3, 2, 1. Nos sentimos muy complacidos de tener esta mañana la participación de la periodista Mónica Palm, subdirectora del diario La Prensa y la persona encargada de la unidad investigativa de este prestigioso medio impreso, La Prensa. Eduardo Lillón, adelante. Sí, entiendo, Mónica, el tema de la transparencia y la lucha que ha sido, porque así como el IFARU negó información, Contraloría tampoco ha querido dar parte de esa información o ninguna de esa información, ¿no? Sí, el IFARU originalmente tenía pues esta información disponible. De pronto invocó la ley esta de protección de datos personales y la sacó de su sitio. Y la Contraloría lo que hizo fue que la clasificó como información reservada. Y por eso pues se le ha negado información, creo que de la NATI para abajo. Incluso me parece que el licenciado Ernesto Cedeño llegó a presentar una solicitud a la NATI para obtener la información y yo creo que eso jamás le fue atendido, pero aquí yo creo que lo importante que tenemos que tener claro es que, ok, yo sé que muchos pueden ser considerados o percibidos como hijos de, pero también son adultos, mayores de edad, o sea, no nos estamos metiendo tampoco con ningún niñito. Y estos son fondos públicos, que es lo que tiene que tener la gente muy presente y que nos han hecho creer que le van a poner un alto a este asunto. Se reúne el Consejo Nacional del IFARU hace 2 años, dice, para revisar los procedimientos y todo, y esto no paró. Y lo que estamos viendo en contraste es que incluso para este año, es un año electoral, donde tienes al partido gobernante haciéndolo indecible para ver cómo se reelige, y el presupuesto que le asignan al IFARU es un presupuesto de 500 y pico millones de dólares. Yo creo que Mónica, es el más alto de su historia. déjame ser No, preciso. y creo que al final del día, Un presupuesto récord. Perdón, el presupuesto este es récord. Marca un récord, ¿por qué? Son 545 millones de dólares. En el año, o sea, estamos hablando de 103 millones de más comparado con el año 2023, para ser preciso en la información. Fueron 442 millones en aquella ocasión. Este año
el récord es que ha ascendido a 545. Mónica, para que seamos más claros, ¿no? Ujú. Sí, no, y creo que al final del día el tema está ligado a lo que hablábamos con Leonor Calderón hace unos minutos sobre que no hay los requisitos no son claros o para quién verdaderamente debe tener acceso a este nivel de ayudas, porque el Estado panameño sí tiene que tener una manera de llevar a personas que lo requieran o que tengan un talento sobresaliente a que desarrollen sus habilidades en el exterior, porque en Panamá, seamos todos honestos, no podemos brindar una educación competitiva comparada incluso con algunas universidades de la región. Entonces, por el interés del país, particularmente en áreas donde lo necesite, por ejemplo, ingenieros en agua o en temas súper específicos que quizás aquí no se puedan conseguir. Sí tiene que existir una manera de que podamos mandar a esas personas a especializarse en el exterior y también debe existir una manera para que personas que no tienen los recursos puedan tener acceso a una educación en el exterior. Esas dos cosas deben ser ciertas. Sin embargo, hay mucho más que se está colando y que está en el baile y que está ensuciando lo que debería ser eh, algo positivo para el país. La pregunta es cómo controlamos eso. ¿Cómo se controla eso? Totalmente de acuerdo, Camila, totalmente, y de verdad que no, yo no lo habría podido expresar mejor que tú. Y creo que por eso me resulta tan llamativo que hace un momento mencionaras el caso de este estudiante de medicina. Se supone que en este país necesitamos doctores. O sea, se supone esas son las cosas que debemos promover. Pero luego ves que en la lista de los auxilios hay una tanda de TikTokers y de influencers y de gente que realmente yo no sé eso cómo puede aportar para el futuro de este país. O sea, yo de verdad que quisiera que alguien en el IFARU se sentara conmigo y me explicara esto realmente cómo funciona, porque el tema de los auxilios pareciera que es como que una bolsa de plata que tienen en una gaveta y empiezan a sacar de ahí a lo loco, o sea, una partida extraordinaria o una partida discrecional. O sea, yo no sé cómo funciona. No, me pongo otro ejemplo que me acaba de salir. Una muchacha que dice que participó y pone el afiche y todo, participó del concurso de oratoria hace unos años y que la primera dama les dijo que a los 15 participantes podían escoger una carrera en la universidad que quisieran y lo iban a mandar becados. Entonces que ella aparece, o sea, y ella aparece como un auxilio económico. Y ella pone el video y todo. Dice que yo participé en el concurso de oratoria y nos dijeron que nos iban a dar becas y ahora aparecen como auxilios económicos. Por eso hay muchas historias detrás de esto Y que esta chica, no sé si le podrías preguntar si ella está pagando todos los meses una letra o cuota de lo que corresponde, si en efecto lo que a ella le entregaron es una beca con el nombre equivocado. Pero Mónica, mira, no, aquí por la eso lo que digo realidad, es que siento que lamentablemente todo se va a quedar como quizá en el morbo, de que no, es que este es sobrino de no sé quién, que es muy válido y es muy importante saberlo, porque un familiar cercano de un miembro por ejemplo, del gabinete o una persona con mando y jurisdicción, eso debería ser una prohibición para que tuvieras acceso a estas ayudas. Por temas de conflicto de interés. O sea, eso debería estar establecido en la norma, de que si eres de este grado de consanguinidad o tanto, no, o sea, ni trates, no puedes. La Espera verdad es al que próximo gobierno. es una lástima porque seguramente se corrompió un programa que seguramente fue concebido, o ideado o diseñado para que tuviera ese propósito que mencionas. Sí, Pero en la práctica hemos visto que no parece ser así, por lo menos no en todos los casos. sí, Mónica, porque, la o sea, la idea realidad, no es la no hay realidad, que eliminar todo. Panamá necesita especializar gente en el extranjero, particularmente en, en, en áreas que considere que aquí no lo podríamos formar, o en áreas que considere que necesitamos. No sé, en temas de, si vamos a construir un túnel, quizá necesitamos ingenieros en una geología particular en 10 años, entonces uno comienza a preparar por ahí. Oye, buenísimo. O, Camila, actuarios para el Seguro Social o actuarios acerca, se ajá, que supone que no nunca hay. hay. Que Pero nunca Mónica, hay. Bueno, entonces abrimos un concurso para quien quiere estudiar actuario y puede que sea una necesidad del país, digamos, y que bueno, aquí no importa los requisitos, o sea, qué requisitos tienes. Panamá necesita actuarios, no importa de dónde vienen, los mandamos a estudiar. ok, Esos son aquí hay un los problema. incentivos que debería haber, pero el problema es que como parece que no existe ley ni orden, ahí entra de todo, el que necesita y el que no también. Permiso, hay un problema, a mi juicio,
bueno, varios problemas. Primero, la madeja de complicidades que hay para mantener esto tapadito. ¿Estás de acuerdo, Mónica? Hasta ahora, ustedes acaban de romper ese hilo. Bien, uno. Dos, el problema no es que se dé una beca, que se dé un auxilio, sino a quienes se les da. Hay pruebas de que hay parientes de funcionarios de alto nivel que ganan varios miles de dólares que se han aprovechado de esto. ¿Ok? Cuando hay tantos estudiantes, muy buenos estudiantes, que no se les da ningún tipo de ayuda para que continúen mejorando su calidad de vida. O sea, el problema aquí es la inequidad, me parece, Mónica, y el despilfarro de dinero en beneficio de lo que son los familiares del poder. Eso, en el fondo, parece ser así, Mónica, ¿no? Así es, así es. Mira, yo, no, ustedes pueden escuchar a mi perrito, ay, qué pena. Sí, pero no hay problema. Aquí somos pet friendly, aquí somos pet friendly. Ok, hace un momento me preguntaban cuál había sido la respuesta de Elifario. Pues ninguna, ninguna. Yo no sé tampoco qué explicación coherente pueden dar cuando estamos a 20 y pico días de las elecciones y seguramente ya después del 1 de julio no van a estar ahí. Yo creo que tenemos que apuntar un poco a que se haga una auditoría real y profunda de todos esos auxilios, los casi 5.000, para poder determinar quiénes son estas personas, si en efecto estudiaron o no, ¿ok? ¿Qué uso hicieron de ese dinero? ¿Ok? Y esto que mencionaba también un poco Camila, ¿no? Lo que pediste fue una beca y te salió con el nombre de auxilio. O sea, explícame un poco esto. Yo creo que eso es una pregunta que se le debería empezar a introducir a los candidatos presidenciales. O sea, de ganar el 1 de julio, ¿qué vas a hacer con el IFARU? ¿Qué vas a hacer con este programa? ¿Qué clase de control vas a poner? ¿Y qué auditoría? O sea, yo creo que lo que corresponde, lo siguiente, debería ser eso, porque ya sabemos que la Contraloría ese trabajo no lo va a hacer. Mónica, lo que tú has dicho, voy a repetirlo. La información de la base de datos que la prensa, el diario La Prensa, ha logrado construir, se ha logrado conocer un total de 2.759 beneficiarios hasta ahora. Sin embargo, se ha dicho, y el propio diario La Prensa lo está mencionando, que todavía quedan otros, pero quedan 2.759, perdón, es al revés. Y el presupuesto del IFARU para este año, en plena campaña electoral, marca récord. O sea, que hay más chen, mira mi palabra, más chen para seguir haciendo travesuras con el dinero. Ojalá que este no sea otro caso más donde la impunidad se imponga y que se da con Mónica. Yo la felicito a ustedes y a ti como encargada de esta división de investigación periodística por este aporte a la patria. Lo que no puede pasar es que esto quede en la nada. Esto debe ser producto de una noticia criminis. Esta investigación de ustedes, de la prensa, es una noticia de criminis. A ver, ¿quién se atreve son las instancias a proceder? Esa es la pregunta. Será otro caso más que queda en el anecdotario. Depende de nosotros los ciudadanos si queremos seguir apadrinando indirectamente que esto se mantenga en la oscuridad del secreto oficialista. Mónica. Gracias, Nito. Y yo de verdad que recibo estas palabras con mucho honor. Me honra poder estar aquí. Voy a transmitir estas felicitaciones al resto del equipo porque obviamente esa base de datos no la armé yo. Yo no soy experta. Mira, Camila, esa podría ser otra carrera que se debería fomentar en este país. La tecnología, los programadores de datos, la gente que maneja este tipo de información, o sea, que no las haya, o habrán algunos, pero el país necesita más gente que se dedique a esas carreras que tienen que ver con tecnología, con ciencia, y eso no es lo que yo veo en la lista cuando la veo. Me disculpan, pero es que de verdad que esto ha sido bien difícil de digerir y bueno, todavía no hemos acabado. Sabes que honrar y reconocer y estimular más el intelecto que el músculo. Aquí se le da más importancia al músculo, estoy hablando de los deportes, que a la inteligencia y a la preparación.
de jóvenes que necesitamos que sea la nueva corriente que lleve este país por los derroteros que nos merecemos. Mónica Palma, ha sido un placer tenerte aquí esta mañana y reconozco y hazme el favor de hacer extensivas mis felicitaciones a través de tu persona al equipo investigativo de la prensa. Que tengas buen día, Mónica. Muchas gracias. Saludos. Adiós. Gracias. Pero,